está grabando, ¿no? Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de síndrome hemolítico urémico. Yo soy Jimena Peñaranda, residente de pediatría de la Universidad del Valle. Entonces vamos a iniciar por algo de historia. No pasó. Listo. Vamos a iniciar por algo de historia. La microangiopatía trombótica es un término histopatológico que describe una lesión vascular y que engloba un grupo de enfermedades diversas que se caracteriza precisamente por esta lesión trombótica, entre las cuales pues se encuentra el síndrome hemolítico urémico, y fue descrita por primera vez en 1924 en una necropsia de un adolescente que falleció por palidez, petequias y coma, descubriendo en esta necropsia que había en las arteriolas y en los capilares lesiones protrombóticas. Pero ya en 1955 fue que se describió la triada del síndrome hemolítico urémico, de la que vamos a hablar hoy, y en 1970 se empezó a ver una asociación con la infección por E. coli, pero hasta 1983 no se describió la toxina, la chigatoxina. Y ya más recientemente es que se ha descrito y se ha descubierto que el síndrome hemolítico urémico puede ser secundario a muchas otras condiciones y desencadenantes, entre los que encontramos medicamentos, otro tipo de infecciones, el síndrome hemolítico atípico, entre otros. Entonces, ¿qué es el síndrome hemolítico? Entonces es precisamente una forma de microangiopatía trombótica que se caracteriza principalmente por lesión al riñón y que se caracteriza por esta triada: trombocitopenia, una anemia hemolítica mecánica y lesión renal aguda. Aunque su principal daño es en el riñón, puede generar afectación de cualquier parte prácticamente del endotelio, donde encontramos afectación a nivel de cerebro, intestino, páncreas y riñón. Sin embargo, clínicamente su importancia está dada principalmente por esa lesión renal, porque es una de las principales causas de lesión renal aguda y que puede condicionar en niños a futuro una enfermedad renal crónica y hipertensión arterial. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el riñón? Precisamente formación de trombos de fibrina y plaquetas en los capilares y en las arteriolas, que van a llevar a un desprendimiento de la membrana basal glomerular y que, como vamos a ver más adelante, va a ser característica del doble contorno. Y esta formación de trombos es lo que nos va a explicar de algún modo la fisiopatología, que entonces va a generar disminución del flujo, que va a llevar a lesión isquémica. El paso de los eritrocitos por esa parte del trombo va a generar que haya lisis, por eso es una anemia hemolítica mecánica, y pues va a haber mayor agregación ahí plaquetaria, que finalmente va a conducir a trombocitopenia. En cuanto a la epidemiología, realmente es una entidad rara. La incidencia global anual es de 5 a 6 casos por 100.000 niños. Afecta especialmente a niños menores de 5 años. Su principal asociación es la chigatoxina, que representa aproximadamente 85 a 95% de los casos. En Europa y en Estados Unidos la incidencia se ha reportado entre 1.9 a 2.9 casos por cada 100.000 menores de 5 años, y para la población menor de 18 años en general se describe una incidencia de 0.6 a 0.8 casos por 100.000 habitantes. Se dice que los niños que tienen una infección por E. coli, hasta un 20% de esos menores de 5 años pueden desarrollar un síndrome hemolítico urémico, donde la cepa más frecuentemente asociada en el mundo y en especial en América Latina es la O157. En cuanto a la mortalidad va del 3 al 5%, pero aumenta si hay complicaciones, especialmente a nivel del sistema nervioso central, cardiovascular e intraabdominal. Y en cuanto al síndrome hemolítico urémico, su incidencia sigue siendo mayor que la de adultos, aunque es menor en general que el síndrome hemolítico urémico típico. Su incidencia comparada con adultos, el atípico es en adultos 1 millón y en niños entre 3.5 a 7 por millón de niños. Y el asociado a infección por neumococo es aún más infrecuente, se presenta en el 5% de los casos, con una incidencia de 0.06 por 100.000 casos. Y son aún más raras las condiciones en las que no se asocian a infección. Importante reconocerlo porque hasta el 25% de los pacientes que cursan con un síndrome hemolítico van a desarrollar una complicación a largo plazo, de las cuales pues la enfermedad renal crónica es la principal. Como les mencionaba, las microangiopatías trombóticas son un grupo de enfermedades diversos, entre los que encontramos el síndrome hemolítico urémico, y que está dividido de acuerdo a la fisiopatología que lo desencadena. Podemos tener
desencadenantes endógenos o desencadenantes exógenos como lo son las infecciones. Aquellas en las que el desencadenante es exógeno como las infecciones o los medicamentos tienen un mejor pronóstico cuando se controla ese agente, generalmente mejora también la función renal y las afectaciones versus las que son causadas por mutaciones o alteraciones ya de tipo genético. Esta es una representación como más bonita, más esquemática de lo que acabo de mencionar en la que se clasifica el síndrome hemolítico urémico. El síndrome hemolítico urémico puede coexistir con otras comorbilidades o puede surgir como una complicación de una infección o, por ejemplo, como lo vemos acá, del trasplante de médula ósea, el trasplante de órganos sólidos, secundario a malignidad, a quimioterápicos, a desórdenes autoinmunes y a medicamentos dentro de los cuales encontramos los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus y las ciclosporinas, como la quetiapina, las drogas de uso recreativas como la cocaína, los quimioterápicos y los antiagregantes como el clopidogrel. Pero también podemos encontrarlo inducido por infecciones, donde está el de la chigatoxina, el neumococo, el VIH y también la influenza y H1N1. También defectos genéticos y el síndrome hemolítico urémico atípico que se desencadena por una desregulación de la vía alterna del complemento. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, en común, todas las formas de síndrome hemolítico urémico tienen que aparecen a partir de una lesión endotelial inicial y esa lesión endotelial lleva a lesiones microvasculares, tanto trombóticas como no trombóticas, pero lo que lo caracteriza es que va a formar un trombo rico en plaquetas y fibrina. A nivel renal, eso va a generar que se dé una endoteliosis, que es que como que se desprende y se edematiza el endotelio y el subendotelio, y dentro de ese se van a acumular proteínas y detritus que van a llevar al desprendimiento de la membrana basal, que es la mesangiolisis, llevando a que entonces se visualice como un engrosamiento y una aparición de un doble contorno de la membrana basal glomerular. Entonces, la base realmente fisiopatológica es la formación de trombos que va a llevar a largo plazo a la trombocitopenia y a una disminución de la agregación plaquetaria. Y ahí entonces tenemos la primera parte de la triada, trombocitopenia. Por esa disminución en el calibre de los vasos, de los pequeños vasos, las fuerzas de cizallamiento van a hacer que cuando el eritrocito pase por ahí, entonces se genere una anemia hemolítica mecánica. ¿Listo? Que es la segunda característica. Y como estamos precisamente con un trombo en arteriolas y en vasos que son muy pequeños, va a generar lesiones isquémicas, hipoxia, que van a dañar los órganos, entre ellos pues, el daño al riñón, que es la otra parte de la triada. Entonces ahora vamos a hablar del síndrome hemolítico urémico asociado, que antes se llamaba asociado a diarrea, ahora se le dice asociado a chigatoxina. Entonces, como mencionaba, es la causa más frecuente de síndrome hemolítico urémico en los niños. Ocurre con un episodio previo de diarrea, habitualmente de características disentéricas, relacionada con infección por E. coli, productor de chigatoxina. La más aislada, la cepa más aislada es la E. coli O157H7. Sin embargo, en algunos países en vía de desarrollo como India, Bangladesh y Sudáfrica, la Shigella disentería tipo 1 es predominante y se asocia con una mayor mortalidad, incluso una mortalidad que alcanza el 15% y una mayor evolución a enfermedad renal crónica. Pero puede ser asociado a diarrea por otro tipo de agentes como salmonella, campylobacter, pseudomonas, bacteroides, entamoeba stolítica y aeromonas hidrófila. La toxina del E. coli se describió por el doctor O'Brien y está descrita como O157H7 basado en los antígenos que esta tiene. La O hace referencia a los antígenos que se encuentran en la parte de los lipopolisacáridos y la H a los antígenos que hacen parte de la parte flagelar de la bacteria. Y hay dos tipos de chigatoxina, la toxina 1 y la toxina 2, que tienen una composición molecular similar con una descripción inmunológica diferente, en que la 2 se ha descrito con una mayor severidad que la 1.
pero hay otras E. coli productoras de toxina chiga, pero no la O157H7, que tienen un curso menos severo. Entonces, la cascada patogénica del síndrome hemolítico urémico asociado a esta diarrea ingresa, pues se desencadena por la ingesta de alimentos o de agua contaminada que va a unirse a receptores específicos en el enterocito, que va a llevar a daño del enterocito en el citoplasma, va a destruir el borde en cepillo, generando entonces diarrea y mala absorción, y así es como va a pasar a la sangre. Entonces, cuando pasa a la sangre, la chigatoxina va a ir transportada, va a viajar a través de un receptor que es el receptor de globotriaosilceramida G3, que se encuentra en los monocitos, las plaquetas, los glóbulos rojos y en todas las células epiteliales, pero en mayor expresión a nivel renal. Y eso explica por qué el riñón es de los órganos más afectados en esta entidad. Entonces, cuando llega a la vasculatura, va a viajar y va a desencadenar entonces en esos receptores que la toxina se endocite, y una vez endocitada la toxina va a activar factores protrombóticos y factores proinflamatorios, entre los que se encuentran este de aquí, y va a activar entonces al factor también de von Willebrand, va a desencadenar la selectina P, que también va a ser protrombótica, y eso pues va a generar la lesión de básica histopatológica. Entonces, ¿qué vamos a ver en el riñón en la histopatología? En la figura A, entonces se ven los capilares engrosados por el edema en las flechitas verdecitas. En la B se ve la presencia de los microtrombos de fibrina y de plaquetas con eritrocitos ahí atrapados. Y en la D también se ven trombos y arteriolas con tejido fibrinoide, que es el rojito, que se ve ahí también en la flechita. Y en la tinción de inmunofluorescencia se ve el depósito de fibrina en las paredes de los capilares. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, la infección por E. coli tiene un periodo de incubación que va entre 3 a 5 días, presenta una fase prodrómica caracterizada por diarrea, dolor abdominal, fiebre y vómitos, y 1 a 2 días después aparece ya el cuadro disentérico, que se presenta en aproximadamente el 90% de los casos. Y 3 a 4 días después, cuando la diarrea ha resuelto, es que se puede generar el síndrome hemolítico urémico. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, pues puede ser inespecífica, secundario a lo que hemos visto de la triada, puede cursar con palidez, ictericia, fatiga, dificultad respiratoria, oliguria y edema, y es, digamos, como muy característico o frecuente que no se asocia el síndrome hemolítico urémico a fiebre. La fiebre hace parte del prodromo de la enfermedad diarreica, la que ya cursó. De hecho, no hay como muy establecidos factores que predigan, que se va a generar un síndrome hemolítico urémico por una disentería, por una E. coli enterotoxigénica, pero sí se ha visto que está más relacionado a niños que han presentado disentería, que tienen una menor edad, a la población femenina y a aquellos que han usado agentes antimotilidad o han cursado con una mayor leucocitosis. Entonces es por eso que es muy importante que niños con un cuadro diarreico agudo, que nosotros veamos, que sospechemos y que la gran mayoría realmente son infecciosos, pues no están indicados los agentes antimotilidad. ¿Listo? Miren que puede ser un factor de riesgo para síndrome hemolítico urémico. Entonces, independiente de la causa del síndrome hemolítico urémico, las manifestaciones clínicas van a englobar entonces a nivel hematológico una anemia hemolítica con test de Coombs negativo, porque vimos que es mecánica, excepto en la infección por neumococo, que vamos a hablar seguida de esta. Entonces, en el frotis vamos a encontrar presencia de esquistocitos, también se han descrito células en casco, y producto de la hemólisis pues va a haber bilirrubina aumentada a expensas de la indirecta, LDH incrementado, una aptoglobina disminuida. En cuanto a la trombocitopenia, suelen haber recuentos por debajo de 40.000, pero no asociarse ni a sangrado ni a lesiones purpúricas.
En el compromiso renal puede presentarse hematuria y proteinuria severa y oligoanuria, que la oligoanuria se presenta entre un 50 a 60% de los casos. La mitad de los pacientes van a presentar una afectación renal grave y el 60% van a requerir diálisis durante aproximadamente 10 días. Esta diálisis suele ser transitoria durante ese periodo y suelen recuperar pues, su función renal. Como les mencionaba, como se puede unir a este receptor de G3B que está distribuido en diferentes células epiteliales, pues hay manifestaciones también extrarrenales y manifestaciones no solo por la acción directa, sino también secundario a lo que esto está generando. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, se presentan manifestaciones en el 20% de los casos, que puede ser secundario a la isquemia cerebral por los microtrombos, a la hipertensión arterial o a lesiones o a hiponatremia y los trastornos hidroelectrolíticos que se estén generando. Dentro de las manifestaciones que se han descrito están alteraciones del estado mental, diplopia, disfagia, parálisis facial, coma, convulsiones y síndrome extrapiramidal. A nivel gastrointestinal puede generar colitis con afectación desde la boca hasta el ano, puede cursar con pancreatitis que generalmente son transitorias y por esas obstrucciones que causan necrosis, hipoxia, puede afectar las células beta del páncreas llevando a diabetes. Hay un porcentaje como aproximadamente el 20%, si no recuerdo, que se asocia, el 10% se asocia a intolerancia a la glucosa. También puede generar disfunción miocárdica, rhabdomiólisis y lesiones necróticas en la piel. Y se asocia pues con hipertensión arterial que suele ser severa y que además se ve exacerbada por el manejo hídrico. Entonces debemos tener cuidado en estos pacientes con la hipervolemia. Entonces, ¿qué voy a encontrar en el laboratorio? Entonces, a nivel del uroanálisis puedo encontrar hematuria, proteinuria, presencia de cilindros, en el hemograma la anemia, la trombocitopenia, en el extendido los esquistocitos. En el hemograma la trombocitopenia se asocia con un volumen plaquetario mayor, reticulocitos que van a estar elevados y en las fases tempranas de la infección podemos encontrar leucocitosis. El test de Coombs, como les mencionaba, esta no es una anemia hemolítica común, entonces en este caso va a ser negativo, positivo solo para la infección por neumococo. Y en la hemólisis, pues, heptoglobina baja, bilirrubina indirecta y LDH elevadas. Ya la detección específica de la chigotoxina se puede hacer a través de coprocultivo, de PCR o de otros métodos moleculares, pero es importante que un coprocultivo negativo no me descarta el síndrome hemolítico urémico, porque el rendimiento del coprocultivo después del séptimo día de la enfermedad ya es bajo, entonces puedo tenerlo negativo y aún así estar frente a un síndrome hemolítico urémico. Importante evaluar la función renal y los electrolitos, que pues va a estar comprometido. Podemos encontrar hipercalemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia y acidosis metabólica. Debemos evaluar si hay disfunción orgánica en el paciente, evaluar función hepática, podemos pedir CPK, amilasas y lipasas, y el complemento en el síndrome hemolítico urémico atípico, como vamos a ver más adelante, sí va a estar bajo, pero en este que es el llamado típico va a estar normal. En cuanto al diagnóstico diferencial, es complejo porque los pacientes que se encuentran en UCI pues van a tener una diversidad de síntomas y de condiciones que también pueden explicar la presencia de esta triada. Entonces nos ayuda en este marco las pruebas, una de las que más se pueden confundir en un paciente que está en UCI y que está críticamente enfermo es la coagulación intravascular diseminada, que si ven entonces a nivel paraclínico la diferencia va a estar dada básicamente por el fibrinógeno. Y otra de las entidades que se pueden confundir es la púrpura trombocitopénica trombótica, donde aquí la diferenciación paraclínica va a estar dada por el Adams 13 y porque clínicamente pues hay un mayor compromiso neurológico que renal. Debemos tener en cuenta también las infecciones como la malaria, la leptospira y el dengue, que pueden darnos también síntomas como los mencionados ahora. Entonces, en el diagnóstico, importante pues tener en mente la triada y eso unirlo a paraclínicamente lo que acabamos de mencionar. Entonces, si tenemos un niño con un antecedente de una diarrea y que después inicia con oligoanuria, además de que pueda estar deshidratado, pues podría estar cursando con un síndrome hemolítico urémico. Entonces, debemos solicitarle un conteo completo, un hemograma completo,
sin mirarle si hay hemólisis con lactato, aptoglobina, el CUMS. A nivel de la función renal, evaluar creatinina, electrolitos, BUN, mirar cómo está el complemento, el uroanálisis para evaluar si hay presencia de hematuria, proteinuria, y de acuerdo a lo que yo esté sospechando, pues ya puedo pedir pruebas para dengue, para malaria o para leptospira. Si el paciente está críticamente enfermo y séptico, pues voy a necesitar unos tiempos de coagulación, que es lo que me va a permitir también diferenciar de una CID, donde los tiempos de coagulación van a estar realmente muy afectados, mientras que en el síndrome hemolítico urémico podrían afectarse, pero no al grado de una CID. ¿Listo? Y ya clínicamente, de acuerdo a lo que encuentre en el paciente del compromiso multiorgánico, decido las otras pruebas y si son necesarias incluso imágenes. El manejo básicamente es de líquidos, líquidos que deben ser administrados de forma precoz. Se ha relacionado que cuando el niño, especialmente en la fase diarreica, recibe una adecuada hidratación, tiene una menor probabilidad de desarrollar oligoanuria y de tener que entrar en diálisis. Deben ser claramente isotónicos y tener en cuenta las pérdidas que el niño está teniendo y hacerlo guiado por la diuresis. La hipertensión, pues como les mencionaba, puede verse exacerbado por el manejo de líquidos. Hay que ser cuidadosos en evaluar la presencia de hipervolemia y pueden necesitar el uso de antihipertensivos, entre los cuales se pueden usar los calcioantagonistas, los inhibidores de la IECA si hay presencia de proteinuria. En cuanto a los diuréticos, para forzar la diuresis en esos niños que no han respondido al manejo con una fluidoterapia, hay que usarlo pues con precaución, porque puedo generar depresión del espacio del líquido que va en el espacio intravascular. ¿Listo? También estará indicado el uso de diurético en los casos en los que pues haya una hipercalemia. Para los que ingresan en terapia de reemplazo renal, que son aquellos pues, que tienen un compromiso renal importante, alteraciones hidroelectrolíticas como hipercalemias leves, hiperfosfatemia, hiperamonemia, van a ingresar de acuerdo qué tipo de hemodiálisis voy a seleccionar. Si peritoneal o hemodiálisis va a depender de las condiciones del paciente y del centro donde esté. Y se recomienda así que en el paciente que está críticamente enfermo se haga de forma continua y puede requerir entre 5, 7 a 10 días de manejo continuo. En cuanto a la transfusión, va a depender del grado de anemia. Se sugiere usar valores más restrictivos, o sea, transfundir por debajo de 6 si no hay presencia de síntomas de bajo gasto, porque pues esto me va a aumentar la viscosidad del plasma y puedo generar más anemia hemolítica. Entonces, por eso pues debo tener más precaución en la transfusión de estos pacientes. En cuanto a la transfusión de plaquetas, realmente no ha mostrado disminuir el sangrado de forma profiláctica. Se usa para niños que presentan algún sangrado o plaquetas por debajo ya de 10.000. En cuanto al antibiótico, realmente es controversial. Se ha descrito que incluso puede desencadenar el síndrome hemolítico urémico porque se rompe la membrana de la bacteria y eso genera que se libere más chigatoxina y pues por ende se desencadene esta patología, pero algunos estudios han reportado que la acitromicina sí podría tener un factor como protector, pero no han sido concluyentes como para que administrarlo sea en estos momentos una recomendación. En cuanto a las otras terapias como la plasmaféresis, en este caso no hay suficiente evidencia que lo soporte, que pues no es de autoanticuerpos que tenga que valer. Igual la anticoagulación no ha demostrado tener mejores resultados, ni tampoco los esteroides. El eculizumab tiene en esta patología como controversial. Hay evidencia de que podría servir, pero no es concluyente tampoco como para que sea un medicamento de primera línea en esta patología, en el síndrome hemolítico urémico típico. En cuanto al pronóstico, como les mencionaba, hasta el 25% de los pacientes van a presentar alguna condición a largo plazo, alguna secuela. Entre esas, la hipertensión se presenta entre un 5 a 15%, la proteinuria persistente entre un 15 a 20%. Los pacientes que hayan cursado con una colitis grave pues pueden presentar estenosis colónicas que les lleven incluso a resección intestinal y pues tener mala absorción a futuro. Pueden cursar, como les mencionaba, con diabetes tipo 1. Y en cuanto a la afectación del sistema nervioso central, sí se ha notado que el déficit neurológico no, a largo plazo no es como muy frecuente. Y la mortalidad pues está entre el 3 al 5%, pero va a empeorar si hay alguna de las complicaciones extrarrenales, especialmente asociada al sistema nervioso central. Como factores de mal pronóstico se han descrito
presencia de leucocitosis, de fiebre, la oligoanuria que sea persistente, más de 5 días de anuria y más de 10 de oligoanuria, la colitis severa, afectación multisistémica importante y que en la histología renal haya afectación de más del 50% de los glomérulos. Entonces ahorita vamos a pasar a hablar del síndrome hemolítico urémico asociado a infección neumocóxica. Esta es menos común, realmente es una entidad rara que ocurre en el 0.4 a 0.6% de los pacientes con infección neumocóxica invasiva. Se presenta más frecuentemente en menores de 2 años y tiene una mayor severidad que el síndrome hemolítico asociado a chigatoxina, dado porque presentan mayor oligoanuria, trombocitopenia y requerimiento de transfusiones. En una cohorte que hicieron en Londres, describieron que el foco principal en el 81% de los casos era una neumonía, el 66% tenía empiema y el 30% tenía meningitis. Y su mortalidad pues es un rango amplio que puede ir desde 3 hasta 33%, especialmente en el marco del desarrollo de un síndrome de dificultad respiratoria aguda, que pues va a incrementar su mortalidad. Su fisiopatología es lo que explica por qué el CUMS directo aquí sí es positivo. Resulta que el neumococo tiene una toxina que es la toxina de neuroaminidasa que se va a unir al ácido ciálico y en las células va a generar que se exprese el antígeno de Thomsen-Friedrich en hematíes, plaquetas y en el glomérulo. Y hay anticuerpos en el plasma que reconocen ese antígeno T y entonces va a desencadenar pues una respuesta inflamatoria con daño y todo lo que ya hablamos. Entonces esta que sí es mediada por anticuerpos va a ser una anemia hemolítica con CUMS positivo que se encuentra en el 90% de los casos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas suelen aparecer de 3 hasta 13 días después del inicio de la enfermedad. En promedio se presenta entre 7 a 9 días. Entonces miren lo que tiene un periodo de latencia un poco más largo que el asociado a la chigatoxina y comparado con la chigatoxina, pues este tiene un peor pronóstico. Se presenta en niños más pequeñitos, hace mayor compromiso renal, mayor compromiso hematológico y eso se relaciona con una mayor estancia hospitalaria. Y su diagnóstico puede ser difícil porque van a ser niños clínicamente muy comprometidos que puede coexistir con una CID. En cuanto a su diagnóstico, sí, vamos a hablar de un diagnóstico definitivo si logro aislar el estreptococo y un diagnóstico sospechoso si no tengo el aislamiento. ¿Cómo lo voy a diferenciar de una CID? Porque en este caso el fibrinógeno va a estar normal, los tiempos van a estar ligeramente prolongados, pero no al nivel de una CID, el CUMS directo positivo y que puedo en pruebas cruzadas encontrar aglutinación de los eritrocitos. El manejo va a ser también de soporte con líquidos endovenosos, mantener un balance hidroelectrolítico mientras se va tratando la infección neumocóxica. En cuanto al antibiótico para la infección neumocóxica va a depender de la resistencia y de la epidemiología local. Este, como les mencionaba, se asocia con una mayor frecuencia de requerir terapia de reemplazo renal y aquí es importante evitar el uso de hemoderivados que contengan antígenos T, por lo que siempre deben pedirse que sean lavados, ¿listos? Siempre que vayamos a transfundir un niño que tiene esta condición, lavados para evitar precisamente que nosotros generemos aún más respuesta inflamatoria. En cuanto a la plasmaféresis, es útil para eliminar los anticuerpos, aunque tiene una evidencia más limitada, y se sugiere que se hagan los recambios con albúmina, que ha mostrado un mejor efecto. En cuanto al pronóstico, como les mencionaba, es un peor pronóstico que el síndrome hemolítico urémico típico. Presenta mayor proteinuria, mayor hipertensión, una mayor evolución a insuficiencia renal, de un 8 a un 10% requieren trasplante renal y este tiene manifestaciones extrarrenales también mayores, entre las cuales pueden cursar con hidrocefalia, requiriendo derivación ventrículo-peritoneal. Al ser causado por el neumococo puede estar en el marco de una meningitis, como veíamos hasta en el 30% de los casos se ha descrito, que va a condicionar el déficit neurológico y también pérdida de la audición. En cuanto al síndrome hemolítico urémico atípico, que es menos casos que el síndrome hemolítico atípico en los niños, de acuerdo a su fisiopatología se puede dividir en 3 grandes grupos. La base es una disregulación de la actividad del complemento y dependiendo de qué parte esté afectada, pues se puede clasificar en la vía alterna, la
falla en autoanticuerpos antifactor H del complemento o mutaciones de la vía de coagulación, o pueden ser combinaciones de todas estas. Puede ser adquirido o heredado, se puede presentar de forma espontánea, y independiente de la causa, genera mayores manifestaciones extrarrenales con una mortalidad mayor del 25% y una mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Se presenta aproximadamente en el 50%, requiriendo terapia de trasplante renal. En cuanto a la epidemiología, este es el último caso en el que participó la doctora Carrascal, donde reportaban en el Valle un caso. En Cundinamarca era la mayor proporción de casos. Tenemos una entidad dentro del síndrome hemolítico atípico, el síndrome hemolítico atípico por DGKE, que es una quinasa. La DGKE es una quinasa reguladora intracelular que lo que hace es cambiar el ácido araquidónico a fosfato, a ácido de fosfato, y eso, cuando está ausente, va a generar que se active la vía de la P38 MAPK, y eso va a llevar a apoptosis, angiogénesis, a activación de vías protrombóticas, aumentando la expresión de factores como el factor de von Willebrand y disminuyendo factores angiogénicos. ¿Listo? Y ya el atípico, que como les mencionaba, se caracteriza por una disregulación del complemento, principalmente de la vía alterna del complemento, que finalmente desencadena en el complejo de ataque a membrana. Recordemos que la vía alterna del complemento va a ser principalmente la activación de C3, y que tiene la capacidad pues de generar daño de las células infectadas, pero si no se regula también va a generar daño de las células epiteliales, entre esas pues las células renales, y para eso pues entonces contamos con el factor H, el factor I y el otro factor de membrana, se me escapa en este momento el nombre, que son como los reguladores de que eso no esté sobreactivado o sobreexpresado. Entonces, si yo tengo mutaciones o alteraciones en cualquiera de estos, pues vamos a tener un sistema de complemento sobreactivado que va a lesionar también las células endoteliales propias. ¿Listo? Y ese cuadrito de la izquierda es lo que diferencia histopatológicamente el síndrome hemolítico urémico atípico del típico. Miren que este es por desregulación del complemento, mientras que el atípico es por la chigatoxina y lo que hablamos ahora. En cuanto a las manifestaciones clínicas, suele tener un evento desencadenante que en la gran mayoría son infecciones de tipo viral o infecciones respiratorias o gastroenteritis. El 20% sí se presenta de forma más insidiosa por una anemia de trombocitopenia fluctuante con afectación de la función renal, pero en los eventos en los que se presenta de forma aguda suele ser pues más mortal, puede cursar incluso de forma fulminante. En estos pacientes va a ser característico niveles bajos de C3 con un C4 normal, pero puede estar ausente en algunos pacientes, es decir, que podemos encontrar un síndrome hemolítico urémico atípico con C3 normal, pero todavía pues no se sabe exactamente por qué ocurre. La lesión renal aguda, la proteinuria en rango nefrótico y la hipertensión maligna son más frecuentes en el síndrome hemolítico urémico atípico, y hasta un 20% también van a presentar manifestaciones extrarrenales, principalmente pulmonares, neurológicas, en piel y oculares, pero puede afectar realmente cualquier sistema, como lo vemos ahí, con diferentes manifestaciones. Su diagnóstico es complejo, realmente es un diagnóstico en el que yo primero excluyo las otras causas, es decir, que excluyo que sea en ausencia de diarrea, entonces no es un síndrome hemolítico urémico típico, porque se presenta más frecuente en niños pequeños, entonces sospecharlo en menores de 6 meses. Algunos ya tienen historia familiar de síndrome hemolítico urémico atípico. En buscar el complemento bajo también va a ayudar, descartar la infección ya propia de la chigatoxina, y el CUMS, que me va a ayudar a diferenciarlo del síndrome hemolítico causado por infección por neumococo, y el Adams 13, que me va a ayudar en la PTT. Entonces es más un diagnóstico diferencial por el que uno llega al síndrome hemolítico urémico atípico, o porque es un compromiso pues más severo.
En cuanto al tratamiento de primera línea, sí se describe el eculizumab, que el eculizumab es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es inhibir la C5 convertasa, evitando que se pase de C5 activado y por ende inhibe la formación del complejo de ataque a membrana. Es efectivo, realmente mejora la función renal y los efectos extrarrenales en las primeras 24 horas de inicio, pero no está disponible con facilidad. ¿Listo? Y además pues los costos son bastante elevados. Entonces en nuestro medio la plasmaféresis pues es la terapia indicada y se realizará plasmaféresis hasta que tenga un conteo de plaquetas mayor a 150, hasta que ya nos documente hemólisis y vea mejoría de la función renal. Importante cuando se vaya a utilizar el eculizumab, que los pacientes pues deben estar vacunados para meningococo, porque pues este inhibe el complejo de ataque a membrana y va a requerir manejo profiláctico durante las primeras 2 semanas. En cuanto al pronóstico, y ya para cerrar, pues el curso del atípico puede incluso generar episodios recurrentes, porque recordemos que puede estar en el marco de afectaciones genéticas. Recidivan entre un 10 a 60% de los casos, como les mencionaba, dependiendo de la mutación genética que presente. La mayoría de recaídas, hasta un 80%, van a ocurrir en el primer año de aparición. Y curiosamente, pues no se ha identificado mutaciones exactas que digan que es un peor pronóstico que otra mutación. Pero sí es importante empezar a hacer esa identificación de las mutaciones, como en el estudio que les mostré donde se veía la presencia de los casos, para poder pues contribuir e investigar mejor. Y este es un resumen de algoritmo diagnóstico donde podemos ir como filtrando y ubicarnos de qué lado del síndrome hemolítico urémico, de qué microangiopatía estamos. Y eso sería todo. Doctora Cal. Buenos días. Bueno, este es un tema interesante. Afortunadamente no es muy frecuente. Lo que podemos ver con mayor frecuencia es el típico. Recordar que el típico a veces se puede ver secundario a brotes que se han descrito en el mundo, y brotes por contaminación del ganado, principalmente a verduras. Entonces se han descrito brotes en muchas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en California, y pues donde hay la mayor incidencia de síndrome hemolítico urémico típico es en Argentina, por el alto consumo de carne, sobre todo en el verano, en los asados, y entonces el consumo de carne mal cocida. Entonces recordar que eso es importante con los niños. Carne mal cocida. 3/4, término medio. Entonces eso no, sí, esa no es una buena recomendación pues para los niños. Entonces recordar que siempre para los estudiantes siempre las medidas primarias, ¿no? Entonces las recomendaciones que uno siempre debe dar, ¿no? La adecuada higienización de las verduras, el lavado, la adecuada cocción de los alimentos, eso es muchas veces como las recomendaciones primarias de prevención, ¿sí? Y la sospecha siempre va a llegar pues como la triada que explicaba Jimena, siempre que veamos un niño con anemia, con trombocitopenia y con falla renal, prender las alarmas de pensar de que no se nos vaya a escapar, porque realmente a veces es un diagnóstico difícil, ¿no? Porque está previamente como todo el marco de la infección que han tenido por diarrea. Entonces a veces en el momento en que ya llega el paciente se confunde. Hemos tenido muchos casos de niños, aquí llegó un niño que lo operaron de apendicitis, y cuando le iban a dar alta en el postoperatorio, la mamá decía que lo veía pálido, le dieron salida y finalmente era un síndrome hemolítico urémico y llegó pues en una urgencia dialítica. Ya mucho más severo y afortunadamente menos frecuente, el por neumococo. Tuvimos el año pasado 3 casos, 2 con el doctor Alarcón en Clínica Versalles y otro caso de un paciente acá. Son casos muy severos. Estamos viendo, a pesar de la vacunación por neumococo, infecciones pues y complicaciones por meningococo muy severas a todo nivel, y estos pacientes, de los 3 pacientes, 2 fallecieron y 1 quedó en diálisis crónica, ¿sí? Y en estos pacientes hay compromisos severos, aparte del compromiso renal, hay también manifestaciones pulmonares muy severas, como lo tuvimos en este paciente, y manifestaciones
neurológica, ¿sí? Algo que siempre nos debe como prender la alarma hacia una microangiopatía trombótica es la hipertensión. La hipertensión siempre es un marcador bien importante a enfocarnos, a hacer pensar hacia una microangiopatía trombótica. Y la diferenciación con la púrpura trombocitopénica trombótica es que en esa vamos a tener consumo de la ANS13 porque hay anticuerpos contra la ANS13 y podemos tener mayores complicaciones y compromiso neurológico en el que podemos tener en el síndrome hemolítico urémico, pero realmente es a veces, y navegar en el paciente, por ejemplo, en el paciente complejo, el paciente en UCI, séptico, es un diagnóstico diferencial bien difícil, ¿no? Porque se interpone la sepsis, la CID, entonces a veces es difícil allí, por eso el cuadrito pues que mostraste es un cuadrito, el que tenías del diagnóstico diferencial, sobre todo para el paciente crítico, es a veces un diagnóstico, la verdad, complicado, no es un diagnóstico fácil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este cuadrito me parece muy chévere para diferenciar el síndrome hemolítico urémico, la coagulación intravascular diseminada y la púrpura trombocitopénica trombótica. Y ahí uno se puede ayudar más por los marcadores como el fibrinogenio y los tiempos de coagulación. No sé si hay alguna pregunta. Si es una lesión microangiopática, ¿por qué determinó en que es el protagonista y no, pues, la doctora mostró muchas otras lesiones, pero por el GB3, el globo GB3, el GB3, que está más, que es como el receptor que está más expresado en el riñón, en el glomerulino. Y también por el tamaño de los capilares, un trombo en el riñón también pues es más severo que eso es lo que han descrito siempre como la principal causa de que sea tanto compromiso renal. Una residente, por acá cerca que me está viendo, me dijo a finales del año pasado, no me voy a volver a poner a revisar a mi glicocáliz, porque veníamos de una oleada de glicocáliz. Yo no estoy viendo a nadie. Sí. ¿Quién degenera el edema? Muchas patologías. Mensaje para los estudiantes, hay que estudiar glicocáliz. Esto afecta por muchos lados. Este no es el endotelio, este es el glicocáliz que está afectado. Y tú vimos en una de las primeras diapositivas, es la glicoproteína, ahí por ahí está, la glicoproteína, es este gráfico, pero no, sí, las glicoproteínas que están afectando y dónde están estas glicoproteínas, están en glicocáliz, o sea, eso hace parte de los bueno, tantas patologías. Entonces, recomendación y valor, hay que estudiar glicocáliz. Listo, muy bien. Bueno, ahí pues la patología se ve bien bonita. Estos son los túbulos, la cápsula, el glomérulo, aquí se ve gran compromiso glomerular, zonas de fibrosis, esclerosis, trombos, pérdida de las luces capilares y marcados cambios inflamatorios. Ahora me da muy aburrido, es que uno no puede hacer el diagnóstico de la ANS rápido, ¿no? Pues si se demora, el resultado llega cuando el paciente ya está muerto. No, la parte genética obviamente en cuanto al atípico sí es todavía más difícil y pues que realmente no lo confirma con la parte genética, con las mutaciones de las proteínas del complemento, sí que es más difícil porque pues cuando uno tiene la genética ya han pasado meses. Muy bien. Muy bien. Listo. Bueno, feliz día para todos. Gracias, hasta luego. Mira,